También quiero agradecerles por haberme invitado a este encuentro. Yo voy a presentar nuestra experiencia con las infecciones invasivas por Estafilococo aureus. Como sabemos, el Estafilococo aureus es la principal causa de las infecciones adquiridas en la comunidad y asociadas con el cuidado de salud. Es un patógeno agresivo que siempre presenta desafíos para el diagnóstico y tratamiento. Y debido a sus factores de virulencia, generalmente se presenta con la formación de abscesos, infecciones cutáneas o infecciones invasivas, y con frecuencia tiene como resultado infecciones metastásicas. Nosotros consideramos a una infección invasiva cuando encontramos microorganismos en sitios estériles, órganos o fluidos tales como la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el líquido o fluido pleural y articular, etc. La bacteriemia causada por el Estafilococo aureus es una de las infecciones más serias asociadas con una alta morbilidad y mortalidad. Aún si hay diferentes tipos de infecciones invasivas, el estudio se centra en las características de las bacteriemias, ya que la presencia de Estafilococo aureus en la sangre es la invasión invasiva más frecuente. Los objetivos del estudio era conocer los factores epidemiológicos, clínicos, del laboratorio, condiciones comórbidas, complicaciones y mortalidades de la bacteriemia, y analizar las diferencias o similitudes entre la bacteriemia causada por el Estafilococo aureus sensible a la meticilina, MSSA por sus siglas en inglés, o resistente a la meticilina, MRSA por sus siglas en inglés. Los métodos fueron el estudio prospectivo y observacional entre enero del 2000 y diciembre del 2018 en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Lago Mayor de Mendoza, y los criterios de inclusión fueron pacientes de más de 15 años hospitalizados en el servicio de clínica médica con uno o más hemocultivos positivos por Estafilococo aureus y evidencia clínica de infección. Cada paciente fue evaluado para encontrar evidencia clínica de la fuente de su bacteriemia, y todos los pacientes pasaron por un ecocardiograma transtorácico. Utilizamos los métodos tradicionales para los cultivos para identificar la susceptibilidad antimicrobiana. En el último periodo tuvimos un nuevo sistema para identificar la susceptibilidad antimicrobiana. La bacteriemia se define como la presencia de un hemocultivo positivo para Estafilococo aureus en un paciente con síntomas y signos consistentes con una infección, y se clasifican entre adquirida en la comunidad, cuando el paciente presentaba una evidencia clínica de infección en el momento de la hospitalización, y hemocultivos positivos dentro de las 48 horas de hospitalización, y los asociados al cuidado de salud cuando esto ocurría después de 48 horas de internación, o si el paciente llegaba de un geriátrico o de las unidades de hemodiálisis u otras instituciones de cuidado de salud. Considerábamos un tratamiento antibiótico empírico adecuado si la terapia se daba por vía endovenosa dentro de las 48 horas de inicio de la bacteriemia, y incluye al menos un antibiótico para el cual el aislado era sensible. Utilizamos el test de Chi al cuadrado, y el criterio de significancia se estableció para un error alfa de menos de 5%. Durante este periodo, 2000 a 2018, tuvimos un total de bacteriemia gram positivo y gram negativo de 590, de los cuales la bacteriemia gram positiva fue del 48%, y la bacteriemia por Estafilococo aureus fue de 106 pacientes, o sea, un 37%. En el primer caso analizamos las características generales y luego dividimos la población de acuerdo a si eran sensibles o resistentes a la meticilina.
La edad media fue de más de 65 años, en un 58,5%. Los hombres eran prevalentes en nuestro estudio, 65%, y un 61% de los casos tenían una infección relacionada con el sistema de cuidado de salud. Un 62% de los pacientes tenían comorbilidades. El foco era conocido en un 77% de los pacientes. El 75% de estos pacientes presentaron complicaciones y la mortalidad general fue de un 25%. Nosotros consideramos relacionadas con la infección en casi 99% de los casos. Cuando nosotros dividimos al grupo por sensibilidad, encontramos que 49% eran sensibles a la meticilina y casi el 51% eran resistentes a la meticilina. Luego analizamos la bacteriemia, si eran resistentes o sensibles a la meticilina. Se puede ver que nosotros no encontramos una diferencia significativa entre ambos grupos con todas estas variables. Pero es interesante mencionar que había ciertos parámetros significativos que eran masculinos. La promedio de hospitalización, que fue mayor en el grupo de resistente a la meticilina. Nosotros encontramos una diferencia significativa en el grupo de resistencia a la meticilina asociado con el cuidado de salud, 39% versus 26%. Vemos que hay bastante similitud con los otros parámetros, incluyendo la mortalidad. Cuando nosotros observamos la fuente de la bacteriemia, encontramos que el catéter venoso central y el SSTI, o sea, las infecciones cutáneas y de tejido blando, fueron las más prevalentes. También vimos otros parámetros como 17% y 11% en el caso de infecciones cutáneas y de tejido blando. También vimos otras variables que fueron la malnutrición y la postración, que fueron los factores más comunes en ambos grupos. También la marginalidad estaba asociada fundamentalmente con el grupo resistente a la meticilina. Nosotros analizamos las manifestaciones clínicas relacionadas con la infección severa y solamente encontramos que la fiebre fue significativa y fue mucho más frecuente en el grupo sensible. La otra manifestación clínica estuvieron presentes en ambos grupos. Vimos lo mismo cuando analizamos los resultados de laboratorio. No encontramos diferencias significativas entre ambos grupos, pero es importante mencionar que todo el grupo tenía anemia más frecuentemente y un recuento leucocitario menor. Cuando nosotros observamos, cuando vimos si el tratamiento era adecuado, vimos que en un 50% de los casos eran resistentes a la meticilina y la terapia antibiótica empírica fue apropiada en un 70%. En un 70% era resistente a la meticilina. Vemos las complicaciones de la bacteriemia en un 75%, que fue frecuente en ambos grupos, pero sin diferencias significativas nuevamente. Y cuando nosotros analizamos la mortalidad, vemos que es similar en ambos grupos. Y nosotros no encontramos tampoco diferencias significativas en términos de la mortalidad debido a la septicemia o shock séptico u hospitalización en los 30 días previos, o enfermedad comórbida o el tratamiento inadecuado. El tratamiento inadecuado estuvo asociado con el grupo resistente, y cuando nosotros analizamos a los sobrevivientes y los que murieron, no encontramos ninguna diferencia significativa entre ambos grupos en términos de lo mismo, la infección por infección resistente a la meticilina o no. La
enfermedad comórbida, foco. Solamente las complicaciones y nuevamente un tratamiento inadecuado estuvieron asociados significativamente al grupo de pacientes que murieron. Y cuando nosotros analizamos los pacientes resistentes y el perfil de sensibilidad, encontramos que un 27.7% de los grupos de pacientes en este grupo estaban asociados a la infección adquirida en la comunidad. La bacteriemia debido al estafilococo aureus es una infección frecuente y seria con una mortalidad y morbilidad significativa a lo largo del tiempo en los diferentes estudios. En general se ha informado que la incidencia de la bacteriemia causada por el estafilococo aureus es más alta en los hombres, como se demostró en nuestro estudio, mientras que otros han demostrado un aumento de la mortalidad en mujeres, que eso no fue encontrado en nuestro análisis. La bacteriemia representó en nuestro estudio el 37,32% de las bacteriemas totales en el periodo de estudio de 18 años, que 51% de las bacteriemias fueron causadas por estafilococo aureus resistente a la meticilina y 27.7% de estas fueron consideradas adquiridas en la comunidad. El entorno de inicio de la bacteriemia no parece tener un efecto en el resultado de los pacientes. La mayoría, más de la mitad de los pacientes de ambos grupos tenían enfermedad comórbida con diabetes y malnutrición como las más frecuentes, mientras que la marginalidad asociada con la pobreza se relacionó significativamente con la infección por meticilina resistente sin impacto en la mortalidad. Los datos clínicos relevantes fueron la presencia de fiebre en el grupo sensible, la manifestación de infecciones severas, septicemia o shock séptico, que estuvieron presentes con frecuencia en ambos grupos. Con respecto a la fuente de la bacteriemia, no encontramos ninguna diferencia entre los dos grupos, a pesar de que las infecciones cutáneas y el catéter venoso central fueron los más frecuentes en ambos grupos. El foco de infección fue desconocido en 21-24% del total de pacientes. El tratamiento empírico inadecuado fue significativamente mayor en el grupo resistente. La mortalidad no fue diferente en ambos grupos y no pudimos demostrar que el grupo resistente a la meticilina se asociara a una mayor mortalidad, como han mostrado otros autores. Sin embargo, el tratamiento inadecuado fue significativamente más frecuente en los pacientes que murieron por infecciones causadas por la resistencia a la meticilina. El desarrollo de las complicaciones y el tratamiento inadecuado fueron significativamente más frecuentes en los pacientes que murieron cuando comparamos con los sobrevivientes. Y finalmente, el tratamiento empírico inadecuado quizás fue la causa de complicaciones serias y mortalidad en el grupo de pacientes con infecciones resistentes a la meticilina. Muchas gracias por su atención.